Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes al momento de nosotros ya finalizar nuestros trabajos de imprenta, que son el arte final y los presupuestos. Básicamente, un arte final es el material que nosotros le mandamos o le enviamos a la imprenta para que pues ya ellos procedan a realizar la producción de nuestro contenido. En general, este arte final nosotros pues debemos enviarlo con ciertas características que ya vamos a ver, pero en muchos casos, no siempre, este archivo que nosotros enviamos no es como tal el archivo que ellos van a imprimir, pero nosotros debemos procurar que el archivo esté lo más claro posible y que sea, digamos que esté lo mejor hecho posible. Entonces, tres cosas que tenemos que tener muy en cuenta al momento de hacer un arte final es el color, la resolución y el preflight o la comprobación preliminar. El color, tenemos que estar muy pendientes de los perfiles de color con los que trabajamos. No sé si en algunas ocasiones les ha pasado que están trabajando en Illustrator una pieza y de pronto se la quieren llevar a Photoshop como para ajustarle, no sé, algunos temas de fotografías, algunos temas de color, etcétera. Pero cuando cambian de programa, los colores se le cambian y los ven completamente diferentes. Si esto les ha pasado, es básicamente por los perfiles de color. Entonces, Adobe tiene una función muy útil que es la sincronización de perfiles entre las aplicaciones. Esto lo pueden hacer y lo pueden gestionar desde Adobe Bridge, que también es un programa que está como dentro de la suite de Adobe y que aparte funciona también como buscador de archivos en su computador. El programa es este y si ustedes se dan cuenta, aquí está como pues todos los lugares que pues yo tengo carpetas para buscar contenido, por ejemplo, la carpeta llamada Windows C, la carpeta llamada Shannon D, descarga, documentos, escritorio, imágenes, etcétera. Incluso también tiene como esta parte de favoritos en donde están como las ubicaciones a las que nosotros accedemos con más frecuencia. Tiene también como tiras de diapositiva, salida, buscar archivos por los metadatos o buscar archivos por las palabras claves. Esto lo podemos gestionar directamente desde los programas de Adobe cuando nosotros estamos creando una pieza, en fin. Eh, lo que tiene este programa es que puede hacer que todos los programas de Adobe funcionen con el mismo perfil de color. Por ejemplo, aquí, si nos vamos a editar, aquí en ajustes de color, ven que aquí me sale, por ejemplo, que las aplicaciones de Creative Cloud están sincronizadas y todas emplean los mismos colores para hacer una gestión de color coherente. Entonces, yo no sé, aquí por defecto me sale que estoy usando esta configuración o yo puedo utilizar simplemente el color del monitor. Esto es más recomendable si nosotros tenemos nuestro monitor calibrado para estos archivos de imprenta. Si pues nuestro monitor no está calibrado, se nos va a ver de una forma en la pantalla y de una completamente diferente al momento de pues ya de imprimirlo. Tienen esta opción como de preimpresión en Europa 3, como uso general, no sé qué. Y nosotros también podemos crear nuestra propia gestión de color y aquí sale que podemos mostrar los archivos de ajustes de color que nosotros hayamos creado o que nosotros hayamos guardado. Eh, bueno, nosotros para seleccionar el perfil de color adecuado, digamos que no tenemos presente en todo momento cuál perfil de color encaja o se ajusta, por decirlo de alguna forma, a cualquier tipo de papel. Pero existe esta herramienta
que es esta página web, en donde nos hace como un paralelo, en donde nos muestra diferentes tipos de papeles que aplican con diferentes tipos de perfiles de colores. Entonces vamos a verlo. La página es esta. Y aquí lo que hace es comparar o listar más que todo todos los tipos de papeles, digamos, no digamos todos los existentes, pero sí una gran cantidad de tipos de papeles. Por ejemplo, un papel, no sé, papel estucado brillante web, no tengo ni idea de qué tipo de papel es ese, pero pues aquí aparece y dice que el perfil de color adecuado para este tipo de papel es el perfil llamado Fogra 28. Por ejemplo, este que es brillante y mate estucado de 115 gramos y se usa para offset. Entonces que se puede usar, por ejemplo, este perfil de color llamado Euros B104. Por ejemplo, este Fogra 43 que también es muy usado. También sirve para el mismo tipo de papeles. También sirve para offset. Entonces aquí tienen como una lista de tipos de papel que pueden asociar con alguna referencia de los perfiles de color. Tenemos también la resolución y tenemos dos tipos de resolución: la resolución de impresión y la resolución de archivos digitales. La de impresión está medida por líneas por pulgadas o en inglés lines per inch. Y en offset tenemos que la resolución pues más óptima o las resoluciones van desde 120 líneas por pulgadas a 200 líneas por pulgadas, que vendría siendo como la resolución máxima. En los archivos digitales la resolución, digamos que el proceso es un poquito más complejo en teoría, por decirlo de alguna forma, pero pues nosotros solamente introducimos como pues la resolución que queremos y listo. En archivos digitales la resolución siempre va a ser mayor y se mide por píxeles por pulgadas, que en inglés sería pixels per inch. Y pues estos píxeles se calculan de esta forma: las líneas por pulgadas de la resolución de impresión por raíz de 2. Entonces, eh, haciendo como o queriendo buscar una resolución similar a la resolución que da el offset, pero para visualización en pantalla, lo que se hace básicamente es tomar la resolución máxima del offset, que sería 200 líneas por pulgadas, por la raíz de 2, y esto es igual a 248, que es un aproximado de 300 píxeles por pulgada, que es como la resolución que nosotros usamos eh, pues en pantalla generalmente también a veces. Cuando nosotros vamos a hacer la modificación de la resolución, generalmente esto lo hacemos en Photoshop, pues porque Photoshop es el programa que es para modificación de mapa de bits. Entonces, por ejemplo, si queremos modificar la resolución de un archivo que está, por ejemplo, y yo quiero ver este archivo de un tamaño como si estuviera impreso en offset, y esta imagen, por ejemplo, me podría servir para una valla impresa, por ejemplo, eh, una gigantografía, que al ser imágenes tan grandes no necesitan mucha resolución, pues porque no las estamos viendo directamente, y si las vemos alejadas nosotros no notamos, por ejemplo, los pequeños errores que tenga de resolución. Si está un poco pixelada la imagen, pues eso a cierta distancia no se nota, y por eso es que nosotros a estas imágenes podemos bajarle mucho la resolución y lograr que se siga viendo bien. Entonces digamos que queremos hacer el caso contrario y tenemos una imagen de una resolución muy baja, pero nosotros queremos aumentarle la resolución. Básicamente lo que hacemos es irnos a Photoshop, irnos a imagen, y al tamaño de la imagen le decimos aquí en el apartado de resolución que nos aumente, por ejemplo, a 300 píxeles por pulgada. Lo que está haciendo Photoshop es
rellenar, bueno, inventarse píxeles en los espacios que han quedado en blanco para poder completar la imagen. Y si se dan cuenta, pues no ha cambiado mucho como lo que se ve de la imagen. Al comienzo, vamos a darle control Z para que vean. Al comienzo, pues la imagen no tiene, pues no tiene mucha calidad, no es de muy buena calidad, no se ve tan nítida, se ve incluso de pronto un poco pixelada. Y cuando le hacemos ya este proceso de ampliar la resolución, vemos que se ve exactamente igual. Incluso se han suavizado un poco los píxeles de esta parte que se veían bastante marcados cuando nos acercábamos. Otra cosa que podemos hacer es, para revisar la resolución de los archivos digitales, es analizar los píxeles efectivos en InDesign. En InDesign, si nosotros seleccionamos una fotografía y nos vamos al panel de vínculos, vemos que aquí nos da toda la información pues de estas imágenes. Nos dice, por ejemplo, el nombre de la imagen, el formato en el que está, la página en la que está, el perfil de color que tiene, que en este caso es RGB, perdón, el perfil no, el espacio de color, que en este caso es RGB, el estado, que no tiene ningún error, el tamaño que tiene, etcétera, etcétera, las dimensiones. Y aquí nos muestra los píxeles efectivos. Esto siempre debemos revisarlo y ver que esté por encima de 300, que es la resolución máxima, que es 300 píxeles por pulgada. Si está por encima, pues significa que la imagen está bien y que se puede imprimir. Si está por debajo, significa que va a tener algunas falencias y que no va a tener tan buena resolución. Tenemos también el Preflight o el panel de comprobación preliminar, que lo encontramos en InDesign. Y nosotros generalmente aquí lo que hacemos es revisar las fuentes tipográficas, las tintas, la resolución, las sangres, los plegados o los troqueles, los textos, que no tengamos como por ejemplo ningún texto desbordado, que no se nos haya anulado ningún estilo. Por ejemplo, si nosotros aplicamos un estilo de carácter en distintos párrafos, que por ejemplo estos estilos no se hayan quitado por alguna razón. En el caso de las fuentes tipográficas, que todas estén convertidas a curvas o que se creen los contornos de estas. Pues crear contornos pues de las tipografías es muy fácil. Simplemente, por ejemplo, yo voy a colocar aquí esta caja de texto y bueno, lo lleno con texto falso y yo quiero que esto sea, pues, que no sea editable, sino pues ya convertirlo a curva para que el impresor no le salga o pues no pueda modificar mi texto y tampoco se le modifique a él al momento de abrirlo. Entonces, aquí en texto, en esta parte donde dice crear contornos o control mayús O, nosotros le damos aquí y automáticamente ya tenemos creados pues como nuestros vectores. Esto es como lo que en Illustrator sería como, ¿cómo se llama en Illustrator? Vamos a ver, expandir en Illustrator. Es lo que se llama expandir en Illustrator. En el caso de las tintas, revisar que pues todas las tintas estén bien, que tengamos la cantidad de tintas suficientes, que no estemos excediendo el límite de tintas aceptados. Por ejemplo, esto lo podemos ver en InDesign en el panel de separación, este en el panel en la previsualización de separaciones. Nosotros, aquí es donde puede ser activada, nosotros podemos ver que si tenemos alguna tinta plana, como ya lo habíamos visto, aquí también sale, nos muestra cómo se va a ver impreso el negro, cómo se va a ver impreso el amarillo, el magenta, el cian, y pues cómo se ven todos. Y si tenemos, por ejemplo, una tinta plana, pues aquí también nos aparecería.
Nosotros podemos también ver el límite de tinta. El límite de tinta es la cantidad de tinta que puede caer o la máxima cantidad de tinta que puede caer sobre nuestro archivo. Miren que, por ejemplo, si yo me coloco en estas zonas rojas, me está diciendo que la cantidad de tinta que está cayendo es 329% y la cantidad permitida o la cantidad límite sería 300%, que sería como 100% de cian, 100% de magenta y 100% de amarillo, que pues ya eso nos daría un color negro. Y si nosotros no queremos colocar el negro con la separación de tintas, como es el caso de, por ejemplo, estas letras de aquí, pues simplemente le añadimos solo un 100% de negro. Ya hemos hablado de esto en otras clases y es precisamente para que no haya pues ningún descase y no se vea como fuera de registro la impresión o no se vean poco corridas las imágenes. Entonces, por ejemplo, miren que si yo coloco, miren esta parte de aquí donde dice CMYK, si yo coloco el mouse sobre las partes que están grises, miren que me dice que la cantidad de tinta, por ejemplo, que cae en este punto es de 244%, la que cae aquí es de 265%, la de aquí es 59%, 73%, pero las de la zona roja, como ya les había mencionado, miren que esta es 328% de tinta, está cayendo ahí. Aquí está cayendo 300, 200, bueno, aquí 312, en fin, se está pasando de los límites aceptados de tinta. En el caso de la resolución, pues ajustarla de la manera que ya vimos, ajustar la resolución de las imágenes, ya sea 150, 300, 200, dependiendo de pues dónde vayamos a hacer nuestra impresión. Revisar que todas las imágenes o todas las fotografías estén a sangre pues para evitar que se vean como esos espacios en blanco que se ven al momento del corte si nosotros dejamos, por ejemplo, si yo la quiero como esta imagen al borde, tendría que pues sacarla un poco hasta pues mi sangrado. Yo en este caso, pues como era para mostrarles, no les coloqué sangrado, pero digamos que el sangrado está aquí y pues tendría que sacarla para que al momento del corte la imagen me quede pues 100% al borde de la página. Tenemos que revisar también los plegados y los troqueles que estén de la manera correcta. Generalmente esto lo pueden hacer con tintas planas, por ejemplo, si quieren que pues que esto sea un corte, le colocan, no sé, algún color en específico, lo asignan como una tinta plana para que no se imprima y bueno, le indican al impresor que pues la tinta que está en magenta pues es un plegado o es un troquel, dependiendo de lo que ustedes vayan a realizar. Y lo que les comentaba del texto, que ustedes pueden revisar que no tengan texto desbordado o que pues que todo el texto esté convertido a curvas y que esté dentro de los estilos que ustedes han asignado, etcétera. Y finalmente tienen la entrega. Generalmente ustedes van a tener que entregar un PDF de imprenta, que es el que ya habíamos visto que era como el montaje, eh, un INDD empaquetado, o sea, el archivo de InDesign empaquetado, sí lo están haciendo en InDesign. Creo que en Illustrator también se puede empaquetar. Y si están haciendo, en el caso de una revista, se entrega, por ejemplo, la cubierta y la tripa o el interior por separado. Tienen que entregar un PDF de imprenta y un IND empaquetado para los acabados también. Es decir, si ustedes tienen barnices, si tienen tintas especiales, si tienen reservas UV, ustedes deben entregar el InDesign y pues empaquetado y pues el PDF de impresión también con el montaje ya realizado. Y
deben entregar una ficha técnica con unas instrucciones que ya vamos a ver qué cosas se le agregan a esa ficha técnica, que son una serie como de indicaciones finales que se les dan a los impresores para que pues realicen nuestro encargo o pues nos presupuesten nuestro trabajo. Una maqueta también es importante en donde le indiquen al impresor exactamente cómo quieren ustedes que se vea su trabajo final. Si es una revista, pueden hacerla con una impresión en borrador en la impresora de su casa, pero perfectamente encuadernada o con las páginas bien puestas para que ellos sepan más o menos cómo va a verse el resultado final. Y las pruebas de impresión, que pues son todas estas imprentas o estas impresiones que realizamos en baja resolución para visualizar cómo quedaría nuestro trabajo final. Ahorita vamos a ver el tema de los presupuestos y el tema de las fichas técnicas. Lo primero que deben tener es el nombre de su trabajo. En el nombre del trabajo, ustedes van a indicar pues básicamente eso. ¿Cómo se llama pues el trabajo que ustedes están realizando? Van a indicar también el tipo de pieza, es decir, si es un packaging, si es una revista, si es una carpeta, si son unas tarjetas de presentación, si es, no sé, la impresión de un pad mouse, etcétera. Van a indicar el tipo de pieza que ustedes están realizando. Van a indicar también el tipo de impresión, si ustedes quieren que sea impreso en offset, si quieren que sea en impresión digital, si quieren que sea en silografía, si quieren que sea en hueco grabado, etcétera, etcétera, etcétera. Van a indicar el número de páginas que tiene si están haciendo una revista, su revista, si es una cartilla, su cartilla, pues si es otro tipo de documento, pues no necesitan un número de páginas, pues si no tienen páginas. También tienen que indicar las medidas que tiene su trabajo abierto y las medidas que tiene cerrado. Por ejemplo, si tienen una revista que es en un formato cuadrado, de 20 por 20, pues las medidas del formato cerrado son 20 centímetros por 20 centímetros, pero abiertos son 20 centímetros por 40 centímetros, porque pues son las páginas enfrentadas en el caso de que sea una revista, o esto también sucede en el caso de las carpetas, o en el caso de un packaging, también cuáles son las medidas del plano mecánico completo y cuáles son las medidas del plano mecánico como armado o pues de alguna de las caras. Indican también el tipo de papel que van a utilizar, si es propalcote, no sé, papeles especiales o algún papel que ustedes hayan visto, si es papel craft, etc. El gramaje de ese papel que ustedes van a requerir, las tintas que van a utilizar en la cara y en el dorso. Esto generalmente se expresa de esta forma. Si tienen 4 tintas en la cara y 4 tintas en el dorso, ustedes van a indicar que su trabajo es 4 por 4. Si tiene, por ejemplo, 2 tintas en la cara y una tinta en el dorso, ustedes lo colocan como 2 por 1. Si tiene 4 tintas en la cara, pero no es impreso en el dorso, se coloca 4 por 0, etc. Van a indicar los acabados que ustedes van a tener en sus trabajos, por ejemplo, las reservas UV, los troqueles, los barnices, las tintas especiales, etc. Van a indicar los manipulados, que son estos dobleces o los plegados o dobleces, los cortes, los troqueles, etc. Van a indicar las cantidades, es decir, si ustedes quieren 1000 carpetas, si quieren 300 revistas, si quieren, no sé, 1000 tarjetas de presentación, es decir, van a indicar exactamente
la cantidad que ustedes quieren. Y van a colocar las observaciones que van a ser precisamente eso, observaciones que ustedes van a realizarle a el impresor o cosas que ustedes quieren que el impresor sepa. Por ejemplo, el tema de las líneas de dobleces o las líneas de corte que habíamos hablado ahorita. Ustedes le pueden indicar en la ficha técnica al impresor que, digamos que ustedes tienen unas líneas verdes para indicar los cortes, unas líneas magentas para indicar los dobleces y unas líneas azules para indicar los sangrados. Entonces, este código de colores que ustedes han creado lo pueden escribir en la ficha técnica indicándole pues esas cosas a el impresor.